mientras daba a luz a nuestra hija, mi esposo estaba en un viaje romántico con su amante. Él pensaba que yo jamás lo descubriría, pero una notificación inesperada en la tarjeta de crédito cambió todo. La casa de Isabel y Darío siempre había tenido una energía acogedora, con muebles de madera clara, detalles en tonos pastel y fotografías de la pareja distribuidas por cada rincón. Ahora, con la llegada de su primera hija, la felicidad parecía desbordarse por los pasillos. Isabel, con el vientre ya pesado por el avanzado estado de su embarazo, pasaba las tardes planeando cada detalle del cuarto del bebé. Había escogido una paleta delicada, con toques de rosa y lila, y pasaba horas ajustando la posición de los adornos, revisando la ropa doblada y oliendo las sábanas recién lavadas. Todo tenía que estar perfecto para Valeria. Mientras preparaba ese espacio con tanto amor, Darío parecía más ausente cada día. Salía temprano al trabajo, volvía tarde y estaba constantemente en el teléfono, justificando reuniones urgentes y viajes que, según él, no podían postergarse. Isabel intentaba entender. Darío era un hombre dedicado a su carrera y siempre decía que todo su esfuerzo era para garantizar el futuro de la familia. Aún así, era imposible no sentir un peso en el pecho cuando él apenas disimulaba el cansancio, o la distancia emocional, que comenzaba a instalarse entre ellos. Una noche, mientras Isabel terminaba de ajustar un móvil con pequeñas mariposas que colgaban sobre la cuna, Darío entró al cuarto. Parecía vacilante, como si cargara un peso invisible. Isabel le sonrió al verlo, pero él no correspondió. Con un largo suspiro, se sentó al borde de la cama. Isa, tenemos que hablar, comenzó, evitando mirarla directamente. Ella dejó el móvil a un lado, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Claro, Darío. ¿Pasó algo? Él se pasó una mano por el cabello, un gesto típico suyo cuando estaba nervioso. Recibí una convocatoria de última hora. Es una reunión importante en otra ciudad, Isa. Tendré que viajar mañana. Isabel parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de decir. Mañana. Eso significaba que él no estaría cuando Valeria naciera. El médico ya había dejado claro que el parto podía suceder en cualquier momento. Pero... Darío, empezó, pero él la interrumpió. Él lo sé. Sé lo que estás pensando, y créeme, es lo último que quiero hacer ahora. Pero no tengo opción. Este contrato es esencial para el futuro de la empresa. Para nuestro futuro. La explicación sonaba demasiado fría, casi ensayada. Isabel sintió las lágrimas amenazar con caer, pero forzó una sonrisa y asintió. Le entiendo, respondió en voz baja, aunque su corazón estaba roto. Darío se levantó, se acercó y la besó en la frente. Te prometo que lo compensaré, Isa. Lo juro. Ella no respondió, solo lo observó salir del cuarto. Cuando escuchó el sonido de la puerta de la oficina cerrándose, se dejó caer en el sofá junto a la cuna. Allí, sola, permitió que las lágrimas corrieran. Se sentía abandonada, pero al mirar el pequeño espacio que había creado con tanto amor para su hija, se secó el rostro y respiró hondo. Tenía que ser fuerte, por Valeria. Los días siguientes fueron silenciosos y solitarios. Darío partió como había prometido, dejando atrás una maleta llena de excusas y una esposa que intentaba esconder su tristeza tras gestos automáticos. Isabel pasó horas sentada en el cuarto de su hija, acunando mentalmente la idea de cómo sería su vida de ahí en adelante. Imaginaba a Darío volviendo a casa y sosteniendo a Valeria por primera vez, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Pero, esa madrugada, comenzaron las contracciones. Era el momento. Isabel reunió todo el valor que pudo y llamó a su hermana, que vivía cerca, para que la acompañara al hospital. La ausencia de Darío en ese instante era casi palpable, como un vacío a su lado en el asiento del coche. Aún así, Isabel se concentró en lo que realmente importaba: Valeria estaba por llegar. El parto fue una mezcla de dolor y milagro. Cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos, Isabel sintió una ola de amor tan intensa que parecía llenar cada rincón de su alma.
Valeria, con los ojos cerraditos y la piel sonrosada, era más que un bebé, era el símbolo de una nueva etapa en la vida de Isabel, un motivo para seguir adelante. Ya en el hospital, Isabel envió un breve mensaje a Darío para informarle que Valeria había nacido. No esperaba que él respondiera de inmediato, pero, en el fondo, deseaba que sintiera la importancia de ese momento. Las horas pasaron y no hubo señales de él. Isabel trató de convencerse de que todo estaba bien. Valeria era su prioridad, y eso era suficiente. Cuando madre e hija finalmente fueron dadas de alta para regresar a casa, Isabel sintió una mezcla de emociones al cruzar la puerta. La casa parecía la misma de siempre, pero, para ella, algo había cambiado. Era extraño estar allí sin Darío, pero, al mismo tiempo, Isabel sabía que tenía que encontrar fuerzas. Por Valeria, por la vida que comenzaba ahora. Valeria era un bebé tranquilo, y después de alimentarse y ser colocada en la cuna, se durmió con facilidad. Isabel sintió una paz momentánea al mirar el rostro sereno de su hija. Sin embargo, el silencio de la casa amplificaba el ruido de sus propios pensamientos. La ausencia de Darío parecía resonar en cada rincón. Ya era tarde por la noche cuando Isabel decidió sentarse en el sofá, estirar las piernas y revisar su celular. Había varios mensajes de amigos y familiares felicitándola por el nacimiento de Valeria. Responder a cada uno de ellos era una forma de llenar el vacío que Darío había dejado. No obstante, entre las notificaciones, una alerta diferente llamó su atención, un mensaje de la aplicación de la tarjeta de crédito. Por costumbre, Isabel hizo clic para verificar. La transacción parecía común a primera vista, un restaurante. Pero la ubicación llamó su atención. Era en una ciudad completamente diferente a la que Darío había dicho que estaría. Isabel se sintió ansiosa. Durante unos segundos, se quedó mirando la pantalla, tratando de entender. ¿Qué estaría haciendo en otra ciudad?, pensó, sintiendo un nudo en el pecho. Darío había sido muy específico sobre el viaje, describiendo reuniones extensas e incluso el hotel donde se alojaría. Isabel intentó alejar los pensamientos negativos, pero algo dentro de ella insistía en que había más en esa historia. Curiosa e inquieta, decidió buscar el nombre del restaurante en las redes sociales. Al escribirlo en el buscador, se encontró con varias fotos recientes del lugar. Se trataba de un restaurante lujoso, con una decoración romántica, luz de velas, mesas elegantemente dispuestas y un ambiente claramente diseñado para cenas en pareja. Cada imagen parecía gritar una verdad que Isabel no quería enfrentar. «Ah, no», susurró para sí misma, con la voz quebrada. El corazón de Isabel se aceleró mientras navegaba por las publicaciones. Una en particular la hizo derrumbarse, una mesa con 2 copas de vino, el reflejo de las velas en el cristal revelando el ambiente íntimo. No había dudas. Darío no estaba solo. En ese instante, Isabel dejó caer el celular sobre el sofá. Un dolor punzante invadió su pecho, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era más que la confirmación de una traición. Era el peso de saber que, mientras ella estaba en el hospital dando a luz a Valeria, él estaba en una cena romántica con una amante. El día había sido largo, y el descubrimiento de la traición de Darío seguía latiendo en su pecho como una herida abierta. Miró a su hija, tan pequeña y frágil, y sintió una mezcla de amor y tristeza. Aquella casa, donde había soñado construir una vida feliz, ahora parecía sofocante. Cada rincón le recordaba a Isabel lo que un día fue y lo que se había perdido. Ya no era un hogar, sino un lugar lleno de heridas. Y ella sabía que, para proteger a Valeria y a sí misma, tenía que irse. A la mañana siguiente, Isabel despertó decidida. Mientras Valeria dormía en la cuna, comenzó a organizar sus cosas. Sacó una maleta grande del fondo del armario y empezó a llenarla con ropa, documentos y artículos esenciales. Cada prenda que doblaba era como una despedida silenciosa de la vida que había imaginado para sí misma. En medio de la organización, encontró una caja de recuerdos en el armario, fotos de la boda, notas antiguas,
Pequeñas cosas que alguna vez representaron el amor que ella creía inquebrantable. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero respiró hondo. Ya no había espacio para eso. Guardó la caja de nuevo en el armario y continuó con su tarea. Antes de salir, Isabel se aseguró de dejar todo en orden para no levantar sospechas. No quería que Darío sospechara nada. Él debía seguir creyendo que ella estaba allí, esperándolo, hasta que tuviera fuerzas para decidir su próximo paso. Cargando a Valeria en el asiento portátil para bebés, Isabel salió por la puerta con la maleta en mano. El aire fresco de la mañana se sentía pesado, como si el mundo exterior estuviera a punto de derrumbarse junto con sus emociones. Subió al coche, puso a su hija en el asiento trasero y condujo hacia la casa de su madre, en una ciudad vecina. El camino parecía más largo que nunca, cada kilómetro trayendo una nueva ola de incertidumbre. Al llegar, su madre la recibió con los brazos abiertos, pero con una mirada preocupada. Doña Carmen siempre tuvo un sexto sentido muy afinado, y al ver la expresión de Isabel, supo que algo no estaba bien. «Isa, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí así, de repente?» Isabel sintió que las lágrimas querían salir, pero se contuvo. Tomó a Valeria en brazos y, con voz temblorosa, respondió: «Necesito quedarme aquí unos días, mamá. Solo eso. No te preocupes». Doña Carmen sabía que su hija necesitaba espacio para hablar en el momento adecuado. Solo asintió con la cabeza, tomó la maleta de Isabel y la ayudó a instalar a Valeria en el antiguo cuarto de Isabel. En los días que siguieron, Isabel trató de establecer una rutina con su hija. Entre las tomas, los baños y las pequeñas alegrías de ver a Valeria dar sus primeras sonrisas, encontró la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, las llamadas de Darío no dejaban de llegar. Cada vez que sonaba el celular y veía su nombre en la pantalla, el corazón de Isabel se aceleraba. Sabía que no podía revelar la verdad todavía. Necesitaba tiempo para planear sus próximos pasos. Por eso, respondió a la primera llamada con voz controlada: «Hola, Darío». «Isa, ¿cómo están ustedes?» «Los extraño mucho. El trabajo aquí es un caos, pero prometo que vuelvo tan pronto como pueda». Isabel cerró los ojos, controlando la rabia que hervía dentro de ella. Era como si él no tuviera idea de lo que ella sabía, como si la traición fuera algo insignificante frente a la excusa de una rutina agitada. Con esfuerzo, respondió: «Estamos bien. Valeria es una bebé tranquila, pero te extrañamos. Eso me alivia. Mira, tengo que irme ahora, pero te llamaré mañana, ¿vale?» «Está bien, Darío. Cuídate». Colgó sintiendo el peso de esa conversación. Fingir que creía en las mentiras de Darío era doloroso, pero Isabel sabía que tenía que ser estratégica. En otras llamadas, él seguía hablando de sus reuniones y de cuánto los extrañaba. Isabel respondía con frases cortas, tratando de no dejar entrever lo que realmente sentía. En la casa de su madre, comenzó a reorganizar su vida. Habló con un abogado y le explicó la situación, sin entrar en muchos detalles. Necesitaba asegurarse de que Valeria tuviera todo lo necesario y, al mismo tiempo, protegerse del impacto de la traición. Darío estacionó el coche en el garaje con el corazón un poco más ligero. Después de días de trabajo intenso, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo, finalmente volvería a casa. Extrañaba a Valeria, aunque había estado ausente en su nacimiento, y también a Isabel, cuya paciencia y dedicación parecía haber puesto a prueba más allá del límite. «Necesito redimirme», pensó mientras tomaba su maleta. Al abrir la puerta, la casa estaba demasiado tranquila. El silencio era casi extraño, pero lo atribuyó al cansancio de Isabel y al hecho de que Valeria aún era una bebé. Dejó la maleta en un rincón de la sala y fue directo al dormitorio. Cuando abrió el armario para cambiarse de ropa, se detuvo de inmediato. Algo estaba mal. La ropa de Isabel no estaba allí. Revisó los cajones, buscando alguna explicación. Pero no era solo eso, algunos de sus objetos personales también habían desaparecido.
Las maletas que solían estar en la parte alta del armario tampoco estaban. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Isa», llamó, caminando por la casa, aunque sabía que no estaba allí. Darío corrió al cuarto de Valeria. La cuna estaba allí, junto con algunas cosas de la bebé, pero la habitación parecía incompleta, vacía de alguna manera. Fue entonces cuando sintió un nudo en la garganta. Sacó su celular y llamó a Isabel, con el dedo temblando mientras marcaba el número. Al otro lado de la línea, Isabel respondió con voz tranquila, casi fría. «Hola, Darío». «Isa, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás?», preguntó él, intentando contener la desesperación en su voz. Hubo una pausa. Isabel respiró hondo antes de responder. «Estoy en casa de mi madre, con Valeria». Darío quedó en shock. Se sentó en el sofá, pasándose una mano por el cabello. «¿En casa de tu madre? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Podías haberme avisado, Isa». «Acabo de llegar a casa y se detuvo, con la voz comenzando a quebrarse. «No te avisé porque no quería discutir. Quería evitar este momento, pero parece que ha llegado», dijo Isabel con voz firme. Darío intentó mantener la calma. «Isa, no entiendo. ¿Por qué te fuiste?». La pregunta hizo que Isabel apretara el teléfono con fuerza. Las lágrimas ya caían, pero su voz no vaciló. «¿No lo entiendes, Darío?». «Yo sé. Sé dónde estabas cuando nació nuestra hija. Sé que no estabas en ninguna reunión, y mucho menos en la ciudad que me dijiste». Del otro lado, Darío guardó silencio. El impacto lo golpeó como una ola helada. «Isa, no necesitas mentir más», lo interrumpió ella, con la voz cargada de dolor. «Lo descubrí, Darío. Estabas con otra mujer. Mientras yo estaba en el hospital trayendo a nuestra hija al mundo, tú estabas en un restaurante romántico con una amante». Él intentó balbucear algo, pero Isabel continuó, sin dejar espacio para excusas. «Me mentiste. Traicionaste a nuestra familia. ¿Y ahora crees que puedes volver como si nada hubiera pasado? Isabel, por favor, escúchame. No fue así. Sí, cometí un error, pero no fue así». Ella rió, pero era una risa amarga, llena de dolor. «Darío, vi las fotos del lugar. Sé que mentiste sobre todo. Te esperé mientras traía a nuestra hija al mundo, y tú elegiste estar con otra persona». Darío no supo qué decir. No tenía cómo negarlo. Ya no había excusas que pudieran reparar lo que había hecho. «No sé qué decir», comenzó, pero Isabel lo interrumpió de nuevo. «No necesitas decir nada. Solo te estoy llamando para decirte que se acabó. Ya no hay matrimonio, Darío. Ya no hay familia. Ya comencé a tomar las medidas para el divorcio. Isa, por favor, dame una oportunidad». «¿Yo, una oportunidad?», preguntó Isabel, incrédula. «¿Para qué? ¿Para que vuelvas a mentir? ¿Para que me tomes por tonta?». «No, Darío. Tú ya tomaste tus decisiones. Ahora yo voy a tomar las mías». Él sintió crecer la desesperación. «No puedes hacerme esto, Isa. Esta casa será mía», afirmó ella con firmeza. «Y yo me quedaré con Valeria. No vas a quitarme eso». Darío guardó silencio, con la garganta seca. Sabía que Isabel estaba decidida, y eso lo aterraba. «Por favor, Isa, yo no quiero escuchar nada más, Darío. A partir de ahora, solo hablaremos a través de los abogados. Buena suerte con tu vida». Antes de que él pudiera decir algo más, Isabel colgó. Darío se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si esperara que ella llamara de vuelta. Pero sabía que eso no iba a pasar. El día del divorcio amaneció nublado, como si el propio cielo reflejara la tensión que Isabel sentía en el pecho. A pesar de la angustia, se miró en el espejo y ajustó su postura.
Llevaba una ropa sobria, pero elegante, que transmitía exactamente lo que quería, firmeza y determinación. Valeria estaría al cuidado de su madre durante la audiencia, e Isabel sintió el peso de la responsabilidad al salir de casa. Al llegar al tribunal, el pasillo estaba lleno de personas en busca de resolución para sus propias historias. Isabel respiró hondo, observando a Darío sentado a lo lejos. Parecía abatido, con la mirada perdida en el suelo, pero Isabel no tenía espacio para la compasión en ese momento. Los recuerdos de lo que él había hecho seguían muy vivos. Cuando los dos entraron en la sala de audiencia, el ambiente parecía demasiado pequeño para la cantidad de emociones que ambos llevaban consigo. El abogado de Isabel comenzó la presentación del caso, explicando con claridad que ella buscaba la custodia completa de Valeria y el derecho a la casa donde vivían, esencial para el bienestar de la niña. Cuando llegó el turno de Isabel, se levantó. Su corazón latía rápido, pero su voz sonó firme. Su señoría, estoy aquí hoy no por mí, sino por mi hija. Valeria tiene solo unas semanas de vida, y todo lo que necesita ahora es estabilidad. Desde el momento en que descubrí la traición de mi esposo, soy yo quien la ha cuidado sola. Él estuvo ausente en el momento más importante de nuestras vidas, y no puedo permitir que mi hija sufra las consecuencias de eso. Hizo una pausa, sintiendo los ojos del juez sobre ella. Continuó, la casa en la que vivimos es el único lugar que Valeria conoce. Es donde monté su habitación, donde comenzó su vida. Quitarle eso sería como arrancar el suelo bajo nuestros pies. Le pido humildemente que considere el mejor interés de una recién nacida al tomar su decisión. Del otro lado, el abogado de Darío intentó contraargumentar, alegando que él tenía derecho sobre la casa y que podía contribuir económicamente, aunque viviera en otra residencia. Pero cuando el juez pidió que Darío hablara, su respuesta fue vacilante. Yo sé que cometí errores, comenzó, con la voz baja. Pero quiero tener la oportunidad de corregir eso. No creo que sea justo perderlo todo. El juez observó a Darío por unos segundos, y luego se giró nuevamente hacia Isabel. ¿Tiene algo más que decir? Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Sí, su señoría. Darío no lo perdió todo. Él tomó decisiones. Decidió estar ausente en el nacimiento de su hija. Decidió engañar a su esposa y a su familia. No estoy pidiendo nada más que lo necesario para darle a mi hija la vida que se merece. La sala quedó en silencio, el sonido del reloj marcando los segundos parecía ensordecedor. El juez consultó los documentos, reflexionó por unos instantes y luego hizo el anuncio que cambiaría el rumbo de aquella historia. Tras considerar los argumentos y las pruebas presentadas, decido que la señora Isabel tendrá la custodia completa de la niña, así como el derecho a la residencia familiar. La decisión se toma en base al mejor interés de la menor, dado el historial de negligencia emocional del señor Darío. El martillo golpeó, sellando la decisión. Isabel sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Era como si el peso que cargaba durante semanas finalmente comenzara a disiparse. Darío, por otro lado, estaba en estado de shock. Su señoría, por favor, intentó argumentar, pero fue interrumpido. La decisión está tomada, señor Darío. Este tribunal siempre prioriza el bienestar de la menor. Le recomiendo que aproveche este momento para reflexionar y reorganizar su vida. Después de semanas lejos de la casa, ella y Valeria estaban de vuelta, pero esta vez algo había cambiado. Ya no era solo una casa, era su refugio, el lugar donde Isabel estaba decidida a escribir una nueva historia llena de amor y propósito. Mientras sostenía a Valeria en brazos, Isabel cruzó la puerta con pasos firmes. El aire parecía diferente, más liviano, pero los recuerdos aún acechaban en los rincones. Respiró hondo, decidida a transformar ese espacio en un entorno seguro y acogedor. Pasó el día organizando las cosas, reacomodando muebles y retirando todo lo que recordara los tiempos de Darío. Fotografías de la pareja fueron guardadas en una caja que Isabel empujó al fondo del armario. Aquí no hay espacio para el pasado,
pensó mientras doblaba ropita de bebé y ajustaba el móvil en la cuna de Valeria. Entre las risas y los llantos de su hija, Isabel encontró pequeños momentos de felicidad. Cuando Valeria balbuceaba algo o se acurrucaba en su pecho, era como si todo el esfuerzo y el sacrificio valieran la pena. Ahora, el futuro pertenecía solo a ellas, e Isabel estaba lista para hacer de ese lugar el hogar que siempre soñó. Mientras tanto, la realidad de Darío era completamente distinta. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, frío e impersonal, lejos de todo lo que alguna vez llamó hogar. Cada rincón de ese nuevo espacio parecía un recordatorio silencioso de las malas decisiones que había tomado. Sentado en el sofá, Darío miraba el teléfono, con las manos temblorosas al abrir la galería de fotos. Allí estaban las imágenes de Valeria recién nacida, enviadas por Isabel antes de que todo se desmoronara. Pasaba los dedos por la pantalla como si eso pudiera acercar a su hija, pero la verdad era implacable, había perdido el derecho a estar presente. Los días de Darío estaban llenos de trabajo y silencio. La amante, por quien arriesgó todo, había desaparecido de su vida tan rápido como llegó. En el fondo, sabía que esa relación nunca se trató de amor o conexión verdadera. Solo fue una distracción, una ilusión que lo alejó de lo que realmente importaba. Ahora, pagaba el precio por ello. Una noche, mientras miraba la televisión, su única compañía en el apartamento oscuro, Darío reflexionó sobre todo lo que había perdido. Había cambiado una familia, una vida llena de significado, por momentos fugaces que no tenían ningún valor. Sentía un vacío aplastante, una soledad que parecía crecer cada día. Lo tenía todo, pensó, con los ojos llenos de lágrimas. Y lo eché a perder. La ausencia de Valeria era lo que más le dolía. Nunca tuvo la oportunidad de sostener a su hija, de escuchar su primer llanto o verla dormir. Había perdido los momentos más preciosos en la vida de un padre, y eso era algo que nunca podría recuperar. La historia de Isabel demuestra que la verdadera familia se construye con amor, respeto y presencia. No se trata de perfección, sino de estar ahí en los momentos que importan. Ella mostró que, incluso frente al dolor, es posible empezar de nuevo y transformar el amor por quienes importan en fuerza para construir un futuro mejor.